A finales del siglo XIX, cuando Europa se convenció de que podía dibujar líneas sobre mapas que jamás había pisado, el corazón de África se convirtió en una promesa oscura. Promesa de riquezas, promesa de gloria, promesa de historias que muy pocos vivirían y que casi nadie regresaría para contar. Entre esas historias hubo una que sobrevivió no gracias a los testigos, sino a los objetos. Un diario empapado por la humedad, un fusil partido en dos y un trozo de cuero cuidadosamente limpiado. El cuero de una mujer blanca. La llamada expedición Whitmore-Lawrence zarpó de Liverpool en el mes de septiembre del año 1898. Los periódicos de la época la anunciaron como una misión científica, destinada a estudiar la cuenca de un afluente desconocido del Congo y registrar nuevas especies botánicas. Pero en los pasillos de las sociedades geográficas se murmuraba otra versión, que el propósito real era abrir nuevas rutas comerciales, establecer puestos avanzados y adelantarse, una vez más, a las ambiciones francesas y belgas. Era una carrera sin fin, un juego de imperios que convertía selvas en tableros y pueblos enteros en piezas de un ajedrez que nadie había pedido jugar. En el centro de esa empresa estaba una mujer que desafiaba todas las expectativas de su tiempo. Margaret Whitmore, de 29 años, hija de un comerciante textil de Manchester, educada en París, lectora voraz de diarios de exploradores y autora aficionada de notas de viaje publicadas en revistas británicas. No era la primera mujer blanca que pisaba África, pero sí la primera en encabezar, al menos sobre el papel, la parte científica de una expedición oficialmente británica y tolerada por la administración belga del Estado Libre del Congo. El mando militar recaía sobre el capitán Edward Lawrence, un hombre de mediana edad, de barba recortada, educado en Sandhurst, que había servido en la India y en Sudáfrica. Miraba la jungla con una mezcla de desprecio y ansiedad, como quien observa a un enemigo que aún no sabe si es visible o invisible. Completaba la comitiva el doctor Arthur Finch, botánico y entomólogo, delgado, con gafas redondas, un hombre que soñaba con dar su nombre a una especie de orquídea. Junto a ellos viajaba Henry de Weld, un comerciante belga que conocía los ríos y los campamentos de caucho, políglota, práctico, con demasiados años sobreviviendo en los márgenes del poder colonial. Una docena de porteadores africanos, reclutados en la costa, y un guía principal llamado Kuma, completaban la expedición. Kuma era alto, de mirada impenetrable, con una calma que inquietaba a los europeos. Sabía seguir el curso de los ríos sin mapa, reconocer la distancia por el sonido de los tambores y leer en el vuelo de las aves los signos del cambio de estación. El 12 de octubre del año 1898, la expedición llegó finalmente a Matadi, la puerta de entrada al interior del Congo. Allí aprendieron la primera lección que el mapa no mostraba. Los ríos son carreteras, pero también fronteras. Las montañas, murallas vivas, y cada pueblo, cada aldea, posee una historia más antigua que cualquier bandera que flamea sobre ella. En Matadi, los europeos compraron provisiones, cambiaron moneda por marfil, por sal, por tabaco, y contrataron a nuevos cargadores. Margaret escribía en su diario que el aire tenía un olor que ningún perfume europeo podría imitar. Una mezcla de humedad, fuego, tierra y hojas podridas. Allí, en los primeros días de descanso, escuchó por primera vez el nombre de un lugar que más tarde la perseguiría en sueños: Kasai Itombe, el río donde las voces no regresan. El viaje río arriba comenzó 3 días después de su llegada a Matadi. El sol, pesado y cruel, caía como una losa sobre los remos. El agua, densa y oscura, reflejaba un cielo sin nubes, y el aire tenía el espesor del vapor que se levanta de una olla. El capitán Lawrence mantenía la disciplina inglesa incluso en el infierno.
Ordenaba revisar cada caja, cada rifle, cada instrumento. El doctor Finch, con su cuaderno, anotaba especies de insectos, mientras Margaret escribía observaciones sobre el comportamiento de los porteadores. No cantan, escribió en su diario. He leído que los nativos siempre cantan al remar, pero los nuestros no lo hacen. Reman en silencio, y de vez en cuando miran el bosque, como si escucharan algo que nosotros no podemos oír. Las noches eran peores. El calor no disminuía ni un grado. Los mosquitos atacaban sin descanso, y los sonidos de la selva, gritos, chirridos, lamentos, se mezclaban con el rumor de los tambores. Al principio los tambores eran lejanos, como si resonaran en otra orilla o en otro tiempo. Pero noche tras noche se acercaban, más precisos, más humanos. Kuma nunca dormía. Se sentaba al borde del campamento, mirando hacia el río, con una lanza apoyada en las rodillas. Margaret lo observaba desde su tienda y escribía que su silueta inmóvil parecía la estatua de un dios olvidado. En el quinto día de navegación, Arthur Finch cayó enfermo. Fiebre, delirio, temblores. Henry de Wilde, el belga, decía que era malaria, pero Kuma no opinó lo mismo. No es enfermedad, murmuró una noche, mientras Margaret le ofrecía agua. El bosque no quiere que sigamos. El bosque se defiende. El capitán Lawrence escuchó aquellas palabras y se rió. Si el bosque quiere pelear, dijo, que lo intente. No hay lugar en el mundo donde el imperio no haya puesto su bandera. Pero el bosque no se rió. Al amanecer, uno de los remeros desapareció. Solo quedó su gorra de paja flotando en el agua. Durante las siguientes jornadas el silencio se volvió insoportable. Los hombres hablaban poco, y Margaret comenzó a notar que el aire tenía un olor distinto. No solo humedad y fuego, sino también algo metálico, como hierro viejo, como sangre. El diario de 1900 de Margaret, hallado más tarde, mostraba un cambio en la escritura. Las letras, antes firmes, se volvieron irregulares, las frases más cortas, más nerviosas. Escucho susurros al caer la noche. No sé si es el viento o las voces del río. Kuma no duerme. El capitán bebe más cada día. El 20 de octubre, llegaron a una región donde el río se dividía en múltiples brazos. Allí, en una isla cubierta de palmeras, decidieron establecer un pequeño campamento para reparar las canoas y reorganizar las cargas. Kuma recomendó encender fuego solo al amanecer. Dijo que la luz atraía miradas, pero el capitán Lawrence ordenó lo contrario. Sin fuego no hay autoridad. Sin autoridad no hay civilización. Esa noche, mientras las llamas iluminaban el campamento, Margaret vio algo entre los árboles. 2 puntos luminosos, pequeños, altos, como si alguien o algo los observara. No gritó, solo cerró su diario y escribió una última frase antes de apagar la lámpara. El bosque tiene ojos, y esta noche están abiertos. Después de 12 días de navegación, el río comenzó a estrecharse. Los árboles se inclinaban sobre el agua como si quisieran cerrar el paso, y las raíces formaban murallas invisibles bajo la superficie. El aire era tan espeso que respirar dolía. Los hombres tenían la piel cubierta de llagas. El sudor y la fiebre se mezclaban hasta formar una misma sustancia. El doctor Finch, pálido, delirante, confundía insectos reales con los que dibujaba en sus notas. Henry de Wilde insistía en regresar. Kuma no decía nada, solo observaba el curso del río con expresión de resignación antigua. Una tarde, el guía señaló hacia una colina baja, cubierta de niebla. «Itombe», murmuró, «el lugar donde los ríos cambian de nombre». El capitán Lawrence ordenó desembarcar. Margaret, agotada, sintió que esa palabra, Itombe, tenía un eco que no pertenecía al idioma de los hombres.
El poblado apareció al final de un sendero invisible. Cabañas de barro y paja, figuras talladas en madera y un humo denso que olía a raíces quemadas. No había nadie a la vista, pero se escuchaban pasos, movimientos entre las sombras. Margaret escribió en su diario: «No sé si nos observan con miedo o con lástima. Este silencio pesa más que cualquier amenaza». Cuando finalmente aparecieron los habitantes de Itomo, lo hicieron sin violencia. Hombres y mujeres cubiertos de polvo rojo, con collares de hueso y brazaletes de cobre. Traían ofrendas, frutas, agua, una piel de antílope. El capitán creyó que era una bienvenida. Kuma, en cambio, interpretó otra cosa. «Es un aviso», dijo. «Nos dan lo que pertenece al bosque para que el bosque no los castigue por nuestra presencia». Durante 3 días permanecieron en Itombe. Margaret intentaba hablar con las mujeres, dibujaba sus utensilios, sus tatuajes y anotaba palabras que aprendía de los niños. Entre ellas, había una que se repetía mucho: Mwando. Kuma explicó que significaba camino, pero los ancianos la usaban de un modo diferente, como si hablara de un tránsito entre mundos. «El Mwando», dijo uno de los viejos a través del intérprete, «es el lugar donde los vivos cruzan sin saber que están muertos». Margaret escribió aquella frase con letra temblorosa. No sabía si traducirla o dejarla en el idioma original. La noche del tercer día, Henry de Wilde desapareció. Su tienda estaba vacía, su rifle apoyado contra un árbol, y en el suelo, las huellas de pies descalzos que se adentraban en la selva. El capitán reunió a los hombres y exigió una búsqueda inmediata. Kuma se negó. «Si has sido llamado por los espíritus del río», dijo, «no hay camino de regreso». Margaret lo observó con el ceño fruncido. «¿Espíritus?», preguntó. Kuma la miró y respondió: «Todo río tiene memoria. Cuando algo impuro lo toca, el agua lo recuerda». Esa misma noche, Margaret oyó los tambores otra vez. No venían del bosque, sino del poblado. Eran rítmicos, pausados, como un corazón que late bajo tierra. Los hombres del poblado danzaban alrededor del fuego, con máscaras de madera y cráneos de animales. Kuma los observaba en silencio. Margaret quiso acercarse, pero el guía la detuvo. «No es para nosotros», dijo. «Esta danza no pide lluvia ni cosecha, pide equilibrio, pide silencio». Al amanecer, el capitán Lawrence ordenó la partida. El ambiente se había vuelto insoportable. Los tambores lo siguieron durante horas, como si la selva repitiera el eco de un ritual que no había terminado. En su diario, Margaret dejó una última nota antes de abandonar Itombe. «El pueblo nos despidió sin palabras. Uno de los ancianos me entregó una trenza de fibras secas atada con algo que parecía cabello humano. Dijo que era para protegerme del agua. No sé si debo llevarla o temerla». Abandonaron Itombe al amanecer del cuarto día. El río estaba inmóvil, como si la corriente hubiese desaparecido durante la noche. La niebla cubría todo, espesa y blanca como el aliento de un animal dormido. El capitán Lawrence ordenó remar hacia el este. Kuma, sin discutir, aceptó la dirección, aunque todos sabían que el río no fluía en esa ruta. Parecía más una huida que un regreso. Margaret anotó en su cuaderno: «No sé hacia dónde vamos. Las brújulas giran sin detenerse. El río ha olvidado su camino, o somos nosotros los que lo hemos olvidado». Los días se volvieron indistintos. El sol no salía del todo, solo una luz gris que nunca cambiaba. El calor, sin embargo, persistía. Un calor que no era del aire sino del cuerpo, como si la fiebre se hubiera contagiado del paisaje. Arthur Finch murió al 6º día. Lo enterraron junto al agua, bajo un árbol cuyas raíces parecían abrazar el suelo. Margaret dejó sobre la tumba una hoja dibujada, una de las especies que él había descubierto. Esa noche el capitán se emborrachó. Hablaba solo,
mezclando órdenes con oraciones. Decía que el imperio debía saber la verdad, que nadie creería que el río podía moverse. Kuma no lo interrumpió. Solo dijo: «El río no se mueve, somos nosotros los que damos vueltas en su interior». Al amanecer, descubrieron que una de las canoas había desaparecido. Y con ella, 3 porteadores. No quedaban huellas en la orilla, solo la cuerda cortada y un silencio que parecía más espeso que el aire. Margaret intentó razonar con el capitán. Le habló de regresar por el mismo curso, de volver a Itombe, de pedir ayuda a los aldeanos. Lawrence negó con la cabeza. «No volveré arrastrándome ante salvajes». Sus ojos estaban enrojecidos, sus labios partidos, la piel hinchada por las picaduras. Parecía un hombre hecho de furia y sal. El 8º día, el agua del río cambió de color. Pasó de verde a un tono rojizo, como si bajo la superficie corriera barro o sangre. Los peces flotaban muertos. Las aves se alejaban sin cantar. Margaret escribió: «El río está enfermo, o somos nosotros su enfermedad». Esa noche escucharon risas, primero lejanas, luego detrás de ellos. No eran risas humanas. Eran breves, secas, como el eco de voces que imitan lo que han oído de los hombres. Los tambores regresaron también, esta vez con un ritmo distinto, más lento, más pesado, como si alguien marcara los latidos de un corazón moribundo. El 10º día, Margaret despertó sola. La tienda vacía, el fuego apagado, solo las huellas del capitán y de Kuma que se perdían entre los árboles. Lo siguió hasta la orilla. Allí encontró el fusil de Lawrence y sobre una piedra una trenza de fibras secas, la misma que el anciano de Itombe le había entregado. La cuerda estaba abierta y en el centro había un mechón de cabello rubio. Margaret comprendió entonces que no se trataba de protección, sino de aviso. Un pacto sellado entre el río y el bosque. Un recordatorio de que los cuerpos no desaparecen, solo cambian de forma. No se sabe cuánto tiempo más sobrevivió. El diario hallado por las tropas belgas en el año 1900, uno terminaba con una frase escrita en tinta deslavada: «No temo morir aquí, temo convertirme en parte del rumor que nunca calla». Semanas después, cuando una patrulla alcanzó las riberas del Bajo Congo, solo encontraron fragmentos. Un campamento abandonado, una caja de instrumentos, y colgado de una rama, un cuero perfectamente limpio. El cuero de una mujer blanca. Dicen que, en las noches de luna llena, el río Itombe brilla más que cualquier otro. Algunos aseguran que es por los minerales. Otros, por las almas que aún se reflejan en el agua. Kuma nunca fue encontrado, y en los registros coloniales, la expedición Whitmore-Lawrence figura como perdida en circunstancias desconocidas. Pero los pobladores del río no la llaman así. Para ellos, fue el día en que el bosque se defendió. Los registros oficiales de la Sociedad Geográfica de 1900, Londres mencionan la expedición Whitmore-Lawrence una sola vez, en una nota breve publicada en 1903. Expedición británica perdida en la cuenca central del Congo, sin sobrevivientes confirmados. Nada más. Ni una autopsia, ni una investigación. Solo una línea en un informe anual. Años más tarde, un explorador noruego afirmó haber visto en una aldea cerca del Kasai a una mujer blanca que hablaba con acento inglés y vivía entre los lugareños. Nunca se comprobó. Otros dijeron que era leyenda, pero en algunas versiones esa mujer tenía una cicatriz en el hombro y llevaba al cuello una trenza de fibras secas. El diario de Margaret Whitmore, conservado hoy en el Museo de Historia Natural de Londres, está expuesto en una vitrina oscura. Las páginas, casi ilegibles, muestran manchas de agua y trazos de una escritura que se vuelve inhumana hacia el final, como si la mano que la escribía ya no recordara del todo qué era una palabra.
En una de esas páginas, apenas visible, hay un dibujo, una curva que parece un río, o tal vez una serpiente, rodeada por pequeñas figuras humanas. Los curadores dicen que podría representar el curso del Itombe, pero los antropólogos locales aseguran que es algo distinto, un mapa espiritual, un tránsito entre el mundo de los hombres y el de los espíritus del agua. Hoy, más de un siglo después, los aldeanos que viven en las orillas del río siguen contando una historia. Hablan de una mujer extranjera que llegó buscando el nacimiento del agua y que nunca se marchó. Dicen que su espíritu se mezcló con la corriente y que, cuando el río crece durante la estación de las lluvias, se escucha su voz entre los juncos. No soy extranjera, susurra. Soy el recuerdo del río. Así termina el archivo, sin certezas, sin cuerpos, solo una advertencia, repetida en distintas lenguas, en distintas épocas, que el agua guarda memoria, que el bosque escucha, y que hay lugares donde la curiosidad humana aún tiene precio.